Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Jai Sri Radha. Hare Krishna. Mi nombre de iniciado por Srila Prabhupada fue Antarya Das. Yo me uní a la conciencia de Krishna de una manera muy particular. Yo vivía en un pueblo en Venezuela, en Acarigua específicamente, ya que hacía poco tiempo había regresado de Europa y tenía una casa en Acarigua. Una vez los devotos fueron a Acarigua en su programa de Sankirtan y ellos tenían un amigo en este pueblo que los recibía. Desafortunadamente o afortunadamente para mí, en ese tiempo ese señor no tenía espacio en su casa para recibirlos y les dijo que yo tenía una casa, vivía en una casa muy grande y vivía solo. Él les dijo que fuera hasta allá y que hablara conmigo para que yo los dejara, que iba de parte de él. Eso fue en la madrugada, llegaron 3, 4 de la mañana. Y yo nunca había visto un devoto, quizás en Europa, en algún aeropuerto o algo así, pero nunca le presté mucha atención. Realmente no estaba en mi mente en ningún momento. Cuando ellos llegan en la madrugada, o sea, una casa amplia de un solo piso, entonces yo escucho ese escándalo de unos perros, y los perros gritan, ladran, y yo me asomo por una ventana, y cuando veo a esa gente tan extraña, con la cabeza rapada, con tílaca, en ese tiempo no había tílaca de esas de tierra, sino que usábamos una cosa que se usaba para limpiarlos, para pulir los zapatos, que se llamaba, no me acuerdo, una cosa para pintar los zapatos, una cosa blanca, eso se usaba para el tílaca, una pintura muy fuerte. Y se vestían de naranjado. Cuando yo abro la ventana y veo a esa gente tan rara, con un tambor y todo eso, gente tan rara, yo prácticamente, aunque me consideraba una persona que tenía una vida bastante abierta, me parecieron muy raros y dije, mínimo extraterrestre, dije yo en ese momento cuando lo vi. Y salgo a ver quién era, cuando los devotos me comentan, no, nosotros somos amigos de Héctor, creo que se llamaba ese muchacho. Y me comentaron, entonces ese día lo dejé yo tenía un espacio que era como un gimnasio, y los dejé ahí encerrados. Hasta la mañana, cuando yo me levanté, los dejé cerrados con llave, en el espacio, tenía baño y todo, sábado para domingo. Entonces, cuando nos levantamos todos, salí yo, les abrí la puerta, y entonces ellos me dijeron, no, pero cocinar y hacer algo de comer. Entonces yo los llevé al supermercado. Y amablemente, o sea, quizás de mi parte, yo les pagué el boga que iban a usar en ese momento. Cuando me doy cuenta, cada devoto había agarrado 2 panes de 1 libra cada uno, 2 kilos de cambur, bananos, queso Kraft y yogur. Y entonces cada uno trajo ese montón de cosas y maní, y se sentaron, hicieron un cerro así de comida, y después se lo comieron. Yo estaba sorprendido, nunca había visto comer tanto. Bueno, yo los dejé ahí, por supuesto cerrada la casa, y me fui porque iba a ir a un concierto de música, me gustaba la música clásica. Fui a ese concierto. Cuando regreso, los devotos yo tenía en la nevera, como yo vivía solo, tenía una persona que me cocinaba, y la señora tenía cosas congeladas. Entonces los devotos habían abierto un hueco en el patio y habían enterrado todo lo que tenía, toda mi comida. Yo estaba un poquito cohibido, no les dije nada,
Y se estuvieron 3 días ahí. Prácticamente no tuvimos ningún contacto, solamente ese momento. Se fueron a los 3 días y pasó el tiempo. En mi cumpleaños del año 75, el 7 de septiembre, yo fui a Caracas para celebrar el cumpleaños. Y en la madrugada del 7 para el 8, yo decidí de una manera sorpresiva decir, bueno, quisiera ir al templo, quiero ir a conocer a la gente que estuvo en mi casa. Entonces subí en la parte de arriba, en la casa de la Quinta de la Rana. En la madrugada me llegó un taxi hasta allá. Llegué como a las 4 de la mañana. Y pregunto con uno de los devotos que había conocido, que Kratu se llama. Y no sé si que no estaba, pero bueno, me atendieron y me dejaron en la puerta esperando a que empezara el programa en la mañana, que los devotos terminaban de levantarse. Yo estuve en el Mongolarty por primera vez en mi vida, entonces vi a toda esa gente brincando y saltando, y yo estaba sorprendido, un poquito preocupado por la gente, nunca fui muy atraído a esas cosas. Entonces, estuve en el Mongolarty detrás de una columna, yo prevenido porque no conocía nada, detrás de una columna, y los devotos estaban en el programa. Estuve el Mongolarty, y después de terminar el Mongolarty, me llamaron y conversé con un devoto, y me dio un dulce muy sabroso. Después de Mongolarty me dijeron que si quería, como había llegado a la madrugada, que si quería descansar un rato, y cuando me dijeron de descansar, bueno, fui, yo pensaba que era una cama, pero me tiraron en el piso, en una estera de esa de paja. Entonces me quedé dormido y no me levantaron sino a la hora de comer, a la hora del prasada. Terminé de arreglarme y fui a tomar prasada y me sirvieron ese montón. No. Cuando yo veo esa comida, yo digo, bueno, ¿cómo se puede comer tanto? Comí. Y cuando comí, yo no sé qué fue lo que me pasó, pero fue sorprendente. Yo me sentía, después de comer, me sentía que flotaba, que estaba como si estuviera intoxicado. Descansé un rato, entonces los devotos empezaron con todas sus actividades, y ahí estuve hasta el mediodía cuando me volvieron a dar de comer. Así pasé 3 días. Al tercer día era domingo. Cuando yo me doy cuenta, yo tenía el pelo, me habían cortado el pelo y estaba pintándome, estaban enseñándome a poner veltílaca. Y yo me sorprendo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué me pasó? Yo dije, me están drogando. Entonces dije, bueno, voy a averiguar qué es lo que está pasando. En la noche me metí en la cocina a revisar y estuve revisando todas las cosas. Cuando no descubrí nada, y me dieron el servicio de lavar ollas. Yo no sabía qué hacía, yo había llegado de una vida material más o menos normal. Nunca había pensado que podía lavar ollas, meterme en un sitio de lavar ollas. Pero sin embargo me pusieron a lavar ollas y yo acepté porque era en la cocina. Y yo estaba averiguando cuál era la droga que me estaban dando, porque yo nunca fui muy atraído a las drogas. Entonces me quedé en la cocina y empecé a mirar y estaba el devoto Antaryami, Antaryami, creo que sí era el cocinero, y Harichakra era su ayudante. Antaryami, y yo miraba cómo preparaban y preparaban las cosas, y yo estaba pendiente todo el día de qué era lo que hacían. Creo que eso me hizo aprender un poco la cocinada. Después de eso, un día que Antaryami se cansó de la cocina porque era un trabajo muy fuerte, y Harichakra se encargó de la cocina. Antaryami dejó el servicio y Harichakra se encargó de la cocina. Y yo salí de la olla a ayudar. Y ahí aprendí a cocinar. Eso fue mi primera experiencia en conciencia de Krishna. Nunca fui al templo
ni pasé un tiempo para tratar de conocer ni nada de eso, sino que directamente producto de la intoxicación que me daba el prasada. Cada vez que comía yo sentía que yo flotaba. Nunca entendí nada, solamente que el prasada me intoxicaba, me producía éxtasis. Después de lavar ollas, entonces, me imagino no, durante el tiempo que lavaba ollas, yo lavaba la ropa y planchaba para los devotos sankirtaneros. Ese fue mi primer servicio, mis primeros 3 servicios eran simultáneos. El servicio de lavar ollas, las ollas, el cuarto de ollas, un cuarto muy grande, ollas muy grandes y muchísimas ollas, era como lleno de agua y todo el tiempo. Y mientras tanto tenía la ropa en la lavadora, lavaba en la lavadora por la parte de abajo y después la ponía a secar y planchaba la ropa de los sankirtaneros y la organizaba en cada... Eso fue mis primeros 3 servicios. Entonces aprendí a cocinar y me quedé de cocinero. Y me recuerdo que en ese tiempo llegó, fue el año 75, ¿sí? Yo me hice devoto en el 8 de septiembre del año 75. Estuve cocinando y por allá más o menos después de los devotos ganaron el Sankirtan, la fiesta del Sankirtan de diciembre, y fueron todos a la India. Y cuando regresaron de la India, en ese año, en el 76, cuando regresaron de la India, Purjit me trajo las yapas, el nombre, y se hizo una iniciación para varios devotos, no me recuerdo quiénes estaban. Se hizo la ceremonia de fuego y me dieron la primera iniciación. Pues el ímpetu para unirme a la conciencia de Krishna fue que yo me intoxiqué. Realmente nunca tuve una conciencia de qué era lo que estaba haciendo, sino que yo me sentía atraído prácticamente de que comía y sentía que ¿cómo se llama? Que volaba, que flotaba, pues. Una intoxicación muy grande y me sentí atraído cada vez más a eso. Y acepté la conciencia de Krishna como de una manera natural. No fue de una manera intelectual. Yo era un profesional, ya me había graduado en la universidad, pero no sentía una gran curiosidad. Podríamos decir, en esos primeros momentos no sentía una gran curiosidad por los procesos filosóficos, sino el sentimiento, lo que sentía. Era algo que para mí era nuevo, porque yo me consideraba que era un intelectual y no pensaba en la conciencia de Krishna desde el punto de vista intelectual, sino lo que sentía. Que yo sentía que cada vez que algo pasaba, me llenaba por dentro. Inclusive, los primeros días me recuerdo que en el altar yo no veía sino solamente una luz brillante. No veía claramente qué era lo que estaba en el altar, sino una luz brillante. Y después, poco a poco, fue que me di cuenta de las deidades Gornitai, por cierto. De Gornitai, poco a poco fue que me fui sintiendo atraído por Gornitai. Y como estaba buscando al principio la cocina de las deidades, era un sitio separado, me metí en el puyari y era tan hermoso para mí, todo era tan hermoso, que cautivó más que mi mente, que mi cabeza intelectual de pensar, cautivó mi corazón. De esa manera yo me sentí más atraído. Más adelante fue que comencé a tratar de leer, pero como tenía muchísimo servicio, me era muy difícil. Entonces lo que hacía era que recortaba los libros y los pegaba en la pared de la cocina para poder, cada vez que hacía algo en un lugar, entonces leía los libros que tenía pegados en las paredes. Y así pude leer los libros, la mayor parte de los libros que en ese momento estaban. Afortunadamente ya leía inglés y pude leer todos los libros de Srila Prabhupada que se habían publicado en ese momento. Hasta que después de ser iniciado, continué más o menos. Así fue la primera parte de mi vida en conciencia de Krishna.
Mi primera impresión, por supuesto, no fue en persona. Mi primera impresión fue que como todo fue poco racional, prácticamente toda mi primera etapa de la conciencia de Krishna fue poco racional, era completamente emocional. Cuando yo veía a Srila Prabhupada, cuando veía a Srila Prabhupada en la fotografía y escuchaba, porque Srila Prabhupada había estado, hacía poco, antes de que yo me entregara, había estado en Caracas, yo sentía que había un vínculo real que yo tenía con Srila Prabhupada, que no podía definirlo, pero existía un vínculo. Yo sentía que cada vez que veía la fotografía de Srila Prabhupada, o cuando empecé a notar las cosas de cuál era el proceso en el altar, en la adoración, y la adoración de la Vyasesana y todo esto, yo empecé a sentir realmente que teníamos un vínculo, que existía un vínculo. Pero en ese tiempo el vínculo se hacía muy difícil. Se hacía muy difícil. Eran los últimos tiempos de Srila Prabhupada. 76, Prabhupada partió en el 77. Nosotros no tuvimos muchísimas oportunidades para participar de la asociación. Había un círculo muy grande alrededor de él y la participación de asociarse con Srila Prabhupada era muy complejo. Solamente algunos devotos afortunados tuvieron, no puedo sentirme desafortunado, pero sí puedo decir que ellos fueron afortunados porque tuvieron una presencia física de Srila Prabhupada, y aunque yo muy poca presencia física pude tener con Srila Prabhupada, yo sí sentía que tenía un vínculo. No era algo artificial, sino algo que no era producido por mi mente, ni mi proceso cultural o de desarrollo psíquico, o algún conflicto emocional o psicológico que me sentía atraído, sino que yo sentía un vínculo, sentía que existía algo que nos conectaba. Y eso me hizo entrar y profundizar y dedicarme toda mi vida a la conciencia de Krishna. Son más de 45 años que tengo la conciencia de Krishna. Cuando Srila Prabhupada partió, le voy a contar mi experiencia de Srila Prabhupada partió, que es muy importante para lo que dejó en mi corazón, porque en el momento que Prabhupada partió, yo cocinaba y atendía a las deidades en ese tiempo. Virabajo, que en esos momentos, Virabajo llega y me dice, creo que Tamoja era presidente del templo, pero Virabajo estaba en el templo, y él llega y me dice, Srila Prabhupada, Virabajo que me dijo, Srila Prabhupada partió. Yo no entendí al principio, cuando dijo eso, yo no pude razonarlo. Entonces Tamoja me dice, hay que hacer una fiesta, hay que cocinar. Entonces yo, después de cerrar el altar al mediodía, salí al supermercado a comprar el boga. Fui caminando hasta la parte de abajo y subo con el boga para cocinar. Cocino y entonces en la tarde empiezan a llegar los devotos. Cuando estoy haciendo el arte del mediodía, el otro día después de la partida de Srila Prabhupada, fue que me di cuenta. Y en ese momento sentí una inmensa angustia. Inmensa angustia que no podía prácticamente ni respirar. Srila Prabhupada había partido, mi relación con Srila Prabhupada era muy, muy pobre en ese momento para mí. Entonces yo comencé a llorar. Claro, en el altar no se puede llorar, pero yo salí del altar, cerré el altar, terminé de acostar las deidades y me fui a un rincón a llorar la partida de Srila Prabhupada. Un día después que había partido, en ese momento no había racionado. Entonces empecé a pensar, cuando estaba Srila Prabhupada vivo, Srila Prabhupada estaba allá, y había como decía anteriormente, había un gran círculo alrededor que impedía una conexión directa. Pero en ese momento yo pensé que Srila Prabhupada había abandonado un cuerpo físico externo y se había metido en mi corazón.
Entonces, mi vínculo y mi relación con él había, o sea, lo que nos separaba, lo que lo separaba de mí, había desaparecido. Entonces la muerte, en ese momento, para mí la muerte de Srila Prabhupada fue la desaparición de esa separación. Y eso se convirtió en mi gran tesoro. En el tesoro que se puso en mi corazón como una realidad. Entonces, desde ese momento yo me di cuenta de que no era una tragedia la partida de Srila Prabhupada, sino una gran bendición. Su partida para mí fue un gran regalo a mi corazón, porque entró en mi corazón y se situó de una manera real. La conciencia de Krishna es un proceso iniciático. No podemos pensar, y eso tenemos que tenerlo muy claro, no podemos pensar que nuestro movimiento es un movimiento como el cristianismo, cuyo centro único es Srila Prabhupada, el Jesucristo como el cristiano. Nosotros debemos pensar que Srila Prabhupada es el comienzo, es el inicio de un proceso que él deja a sus propios discípulos encargados de la responsabilidad y les transmite la magia, podríamos decir. Y ese gurú, ese nuevo devoto que asume esa responsabilidad, él asume toda la posición y todo el poder de Srila Prabhupada. Y él a su vez se lo transmitirá a sus otros discípulos. Nosotros debemos guardar una gran adoración a Srila Prabhupada como nuestro ejemplo, como el Acharya, como el Satyavesa Avatar. Pero debemos también entender que él no solamente es el Satyavesa Avatar porque él tiene una forma, una figura o unas palabras. Él es todo el proceso de conciencia de Krishna. La forma de que nosotros tenemos para poder mantener la conciencia de Krishna o el mensaje de Srila Prabhupada vivo es mantener la conciencia de Krishna viva. Este proceso, este movimiento que se está expandiendo para cumplir el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu de que en toda aldea, pueblo, y casa y lugar se cante el santo nombre de Hare Krishna.